Por supuesto que los temas domésticos fuertes de economía estuvieron presentes en el discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, que permitió el inicio de las sesiones ordinarias. Fondos buitres que se va a tratar entre martes y miércoles de la semana que viene. Pero claro, vos querés saber cuál va a ser el comportamiento de la inflación y del dólar, porque Macri dice que la inflación va a tener un desaceleramiento a partir de la segunda mitad del año. ¿Será así? Después se vamos a preguntar a los invitados para el debate. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. También sacamos las retenciones a la exportación en todos los sectores primarios e industriales, excepto la soja, que tendrá una reducción paulatina. Suprimimos las trabas al comercio exterior que frenaban la economía y nos ponían en conflicto con la Organización Mundial del Comercio, lo que impulsará el crecimiento de la producción y del trabajo en todas las provincias. La inflación existe porque el gobierno anterior la promovió, ya que creía que era una herramienta válida de la política económica. Siempre estuvimos en contra de esa mirada. La inflación es perversa, destruye no solo el poder adquisitivo de los más débiles, sino que destruye la confianza y la previsibilidad, promoviendo la especulación y la falta de información. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. Por favor. Vamos a seguir escuchando el mensaje del presidente, por favor. Silencio, silencio. Después tendremos tiempo de debatir entre nosotros. Por favor, escuchemos. Pero estamos convencidos que la inflación irá bajando con el correr de los meses, porque la principal medida para eso fue ir reduciendo la emisión monetaria descontrolada de estos años e ir bajando el déficit fiscal, el cual debe llegar a cero al final del cuarto año. Además, queremos mejorar la competencia y el funcionamiento del mercado, para que nadie abuse de sus posiciones dominantes y especule contra el consumidor. Quiero ser bien claro en esto, que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas que se quieran poner por encima de la justicia. ¿Y qué va a pasar con la inflación? ¿A cuánto puede llegar? Recordemos que hubo un promedio que se estableció entre consultoras privadas que fue presentado al Congreso de la Nación a través del Frente Renovador, el IPC Congreso, que seguramente aparezca nuevamente porque en el reordenamiento que se está haciendo del INDEC todavía no aparecen números oficiales respecto de la inflación. Y una proyección del 29,9% según estos datos. Y que en San Luis, que se va a tomar también como parámetro, al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, pero en este caso en esta provincia, también de una proyección del 40%.
¿A cuánto va a llegar la inflación? Se los pregunto a los que vinieron a debatir, que son Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, Miguel Ponce, quien es ingeniero y ex subsecretario de Industria y Comercio, y Andrés Aciaín, economista. ¿A cuánto piensan ustedes que va a llegar la inflación? Yo creo que primero hay que partir del hecho que el gobierno tiene una política inflacionaria, cuanto a lo que se dice habitualmente. Y bueno, si uno hace una evaluación del 60% en 2 meses, si se aplica una eliminación de retenciones a los productos que Argentina exporta, especialmente los agropecuarios, si se le suma un tarifazo, como está el gas y se prepara ahora la luz, el transporte, el resultado final va a ser que van a aumentar los precios. Y van a aumentar los precios en especial de una manera que beneficia a un sector y perjudica a otro. Es falso que las medidas económicas sean neutrales. Si uno elimina las retenciones, crece el beneficio de los exportadores y se perjudica el consumidor que tiene que comprar los alimentos en el país, del mismo modo que ocurre con las tarifas o con las otras cuestiones. ¿Tiene datos sobre cuánto puede ascender la inflación en el año? Si uno se lleva, por ejemplo, los índices de San Luis y de la ciudad de Buenos Aires, que son los que el gobierno recomienda hasta este momento como oficiales, indudablemente está casi en el 40% anual. ¿Ponce coincide con lo que ha dicho recién Solano? No, primero que me parece que hay que ubicarnos desde cuándo está viniendo esto. El gobierno anterior obviamente fue de los más inflacionarios de toda la historia. Y particularmente los 3 últimos meses, como los empresarios no tenían acceso al dólar oficial, el gobierno anterior los obligaba a pasar al contado con liqui. Entonces, todos los números eran con el dólar a 15 mangos. Por lo tanto, hubo un traslado durante octubre, noviembre y diciembre, lo que técnicamente se denominaba el pass-through, es decir, pasar a precios un supuesto dólar futuro, que nadie discutía que iba a andar alrededor de 15. Bueno, cuando se abre y se quitan los cepos, el dólar resulta que abre a 13. ¿Alguien piensa que en este país alguna vez los precios van a bajar? Es imposible, ¿no es cierto? No hay cultura de bajar los precios. Bueno, a ver, Macri, por lo tanto, hoy se debería... Ponce, digamos, dio datos concretos, ¿no? La Asamblea Legislativa en los últimos 10 años, una inflación de 700% y una inflación promedio del 20% más anual, ¿no? Sí, así es. Sí. Pero el planteo entonces es que nosotros justamente veníamos diciendo muy fuertemente que había que intentar frenar la espiral inflacionaria. ¿De qué manera? De la misma manera que se hizo cuando se fue Pinochet, ¿no es cierto?, en Chile, y la Concertación largó un acuerdo político, económico y social donde precisamente tratáramos de evitar que se espiralizara el tema inflacionario, sobre todo en el peor momento que nos encontramos, que es este, cuando todavía están vigentes las discusiones salariales anteriores, las paritarias anteriores, y ya la inflación se ha trasladado a precios. Me parece que si no marchamos hacia un acuerdo político, económico y social, lógicamente estas situaciones es muy posible que lleguemos a valores entre el 25, 30 o 35, y las paritarias van a tener que estar en esos términos también. Hacia INA, ¿cuánto puede ascender la inflación? Y por otra parte también preguntarle si puede haber una desaceleración de la inflación, como pronostica el gobierno para este año, que ojo que también el gobierno nacional lo que admite que es, digamos, una lucha de varios años, que, digamos, llevarlo a un dígito, por lo menos, dijo el gobierno en otra oportunidad, 4 años. 2 años y bueno, 4 años para prolongarlo, sí, hacia IN. Sí, yo creo que hay por lo menos un error de diagnóstico en el discurso del presidente Macri, cuando señala que la inflación es por culpa del déficit y la emisión. Entonces ellos, al reducir el déficit y la emisión, van a bajar la inflación. Hay algo peor, digamos. Él dijo hoy que fue, digamos, la inflación como un hito de política económica, o sea, basado en una política económica. Sí, eso quiere decir exprofeso. Y yo creo que es errado. Cuando uno mira los números reales de la inflación en la Argentina, aumentó entre 2006 y 2008, fue el momento del salto inflacionario y había superávit fiscal. Entonces realmente el error de diagnóstico de atribuirlo al déficit carece de realidad económica, y esto después trae problemas porque ahora se toman medidas para reducir el déficit fiscal que, lejos de reducir la inflación, la impulsan. ¿Cómo qué? Y como por ejemplo eliminás los subsidios, que es una partida del gasto, reducís el déficit pero aumentan las tarifas y esto impulsa la inflación. Entonces, cuando uno tiene mal el diagnóstico, hace mal las políticas, y lo que está pasando es que
se menciona como intención que se va a combatir la inflación porque se hacen políticas monetarias contractivas, esto ya afecta el salario, el consumo y la actividad que está cayendo en la Argentina, y la inflación, lejos de bajar, se duplica. ¿Qué harían ustedes para combatir la inflación? Porque Mira, supongan ustedes que son economistas, que están con el día a día, les toca esta función ejecutiva. Esta u otra pueden ser ministros, pueden ser secretarios de Estado. Mira, cuando uno mira la inflación en la Argentina ya desde el año 2011 en adelante tiene un componente inercial fuerte. ¿Qué es esto? Es que vos vas y te enchufan un aumento hoy ya del 30% de los alquileres sin preguntarte cuánto va a emitir el Banco Central, si va a haber superávit o déficit público, ya está. Vos cuando tomás un crédito ya calculás una tasa de abajo del 20 es barata, porque tenés una expectativa de inflación. Lo mismo cuando negociás una paritaria, etcétera. Esto hace que la inflación se reproduzca por sí misma y se exacerba esta inflación inercial cuando vos haces política como una devaluación brusca, un aumento de tarifas. Todo es lo que no hay que hacer. O sea, si vos querés combatir la inflación, receta 1, no pegues un golpe al dólar, no pegues un golpe a las tarifas cuando tenés una inercia inflacionaria con una economía en crecimiento o con un mercado interno fuerte, por lo menos. ¿Ustedes qué harían? Sí. Y entonces, en ese contexto, hay que avanzar, si vos querés romper con esa inercia, a acuerdos sociales y políticos que le pongan un límite a esa espiralización de la inflación y esa inercia. Y eso es todo lo contrario de lo que se está haciendo. Se está rompiendo toda posibilidad de acuerdo social y político cuando vos avanzás con políticas de redistribución del ingreso muy funcionales a ciertos sectores concentrados en desmedro de las mayorías. ¿Qué acuerdo político y social se puede hacer en estas condiciones? Y con un discurso, creo que yo también, que en lo político exacerba las contradicciones y los conflictos sociales, que no reconoce nada positivo a una gestión de 12 años que tuvo un apoyo popular importante, incluso hasta en la última elección. Si uno va a una política de enfrentamiento y división de los argentinos buscando esa confrontación, difícilmente se puede ir a ese tipo de acuerdo y avanzar en una política realmente seria para controlar los aumentos de Ponce dice precios. que esto es un chiste, ¿lo escuché bien o no? No, jamás diría que dijo es un algo, chiste. pero Yo estaba digo que riendo. suena, Sí. puede sonar un chiste. Ah, entonces le escuché puede bien, yo sonar acá un escuché lo de chiste, sí. Absolutamente. Puede ¿Pero sonar por un chiste qué? porque, a ver, la famosa brecha, no creo que venga de este discurso ni de estos tiempos. Esta brecha viene acentuándose en términos de contradicción desde hace, yo diría, casi, particularmente el último gobierno. Pero no es quien tira la primera piedra. No, por tira la supuesto primera que piedra. no. Por supuesto, a la situación de enfrentamiento explícito que se da entre un discurso y otro discurso. Me parece a usted le que parece, él habló de Ponce, agresión pero, y Ponce, que de esa manera... pero, Ponce, yo fui el que tiré acá en la usted que mesa es una, por primera usted que vez. es una persona que podemos decir que no va a tomar posiciones radicalizadas, aunque tenga un origen radical. ¿A usted le parece que no hubo nada bueno en los últimos 12 años? Por supuesto que sí. En ningún momento me ha dicho que no. ¿Y por qué un presidente que asume después de 12 años de gestión no reconoce una sola Pero te cosa? confirmo una cosa. Hoy fue Macri a la Congreso, sesión inaugural sí, y tiene un acuerdo con el bloque de senadores del Partido Justicialista que gobernó con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner durante los 3 mandatos consecutivos del régimen político anterior. Ese acuerdo... Pero son acuerdos de personas eso, no son acuerdos... No es un acuerdo de personas. Vos fíjate a qué punto no es un acuerdo de personas, que la Cámpora, disculpame que me detengo un segundito, Sí. fue al Congreso del Partido Justicialista con la moción de que se rechace el acuerdo con los fondos buitres y la tuvo que retirar, porque el Partido Justicialista le dijo que ellos van a apoyar en el Senado el acuerdo con los fondos buitres. ¿Sabes por qué? Porque en el Senado hace falta los votos. En cambio, en diputados, como no son necesarios, no van a votar. Policía bueno y policía malo. Lo que ya se sabe en este país es una maniobra. Estamos alertando a lo que está ocurriendo porque acá hay un acuerdo muy de fondo. Hoy Macri se encargó de decir cómo le agradecía a los gobernadores justicialistas, lejos de no reconocer, dijo, les agradezco a todos por estar acá, porque están haciendo el mismo ajuste. Alicia Kirchner hoy inauguró en Santa Cruz la sesión extraordinaria de su legislatura con una marcha de 3.000 trabajadores que rechazaban el ajuste en Santa Cruz, del mismo modo que está ocurriendo ahora a nivel nacional y en provincias gobernadas por el macrismo. Es decir, que el acuerdo es más vasto de lo que vos estás diciendo acá. No hay este enfrentamiento, acá no hay ninguna brecha. No hay ninguna brecha entre el macrismo y el kirchnerismo. Esa brecha no existe, la cierran los fondos buitres. Mira, yo lo que creo es que ese tipo de que vos decís puede hacer acuerdos de cúpulas con sectores o incluso hasta con partidos, pero no representan el voto de los argentinos y lo que representó y votó los argentinos durante los últimos 12 años. Más allá de mis opiniones, que puedo no tener acuerdo con vos, yo no me refiero acá si hay un acuerdo de tal gobernador con esto. Yo digo, el voto de los 49% que no votó a Macri
reconoció cosas positivas en los últimos 12 años de gobierno en defensa de la producción, del empleo, en el desendeudamiento, en la ampliación de la seguridad social. Un montón de medidas que la población argentina reconoce como positivas. Incluso los que votaron a Macri no votaron para hacer tabla rasa con eso. Y en el discurso inaugural que hoy día se está sentando y la posición de Macri, que si quieren tengo 10 puntos donde los datos que tiró económicos son totalmente dibujados. Ese discurso va en contra de lo que los argentinos votaron, que votaron construir hacia adelante, parar un poco, pero déjame terminar un momentito, parar un poco con el hacer tabla rasa, destruir los logros sociales y económicos y hacer una política que basado en cosas que están mal. Obviamente hay problema de inflación, hay problema con el dólar, pero tomarse de eso para barrar los logros económicos y sociales de incremento del empleo, del salario, de la seguridad social, defensa de la producción, desendeudamiento, todas esas políticas que creo que la sociedad argentina valora, tendrían que ser una base social de la Argentina. Adoptó el discurso del kirchnerismo porque hoy fue a decir, al momento de relatar la herencia recibida, adoptó el punto de vista del kirchnerismo sobre el desendeudamiento. No dijo Macri que Argentina tiene una deuda de 250.000 millones de dólares que la dejaron ustedes. ¿Y sabes por qué no lo dijo? Porque si lo dijese, no pueden endeudar ahora al país esa deuda por 15.000 millones. Vos estás confundiendo. Mira, tu discurso es irreal. El desendeudamiento es irreal. Falaz. No. Macri lo convalida. Vos estás confundiendo. No, ¿sabes qué pasa? Vos no estás viendo, justamente, vos lo que no estás viendo son las diferencias que hubo de política. Vos metés todo en la misma bolsa, todo es igual y la única solución es el Partido Obrero. Yo te estoy diciendo deuda. No te escapes del tema. Vamos a hablar de la deuda. Mira, te hago fácil. Déjame decirte los números de la deuda. En 2019, Argentina tiene vencimientos por 30.000 millones de dólares. ¿Vos sos economista? ¿Vos sos economista? Sí, ¿por qué? Bueno, vos entendés la diferencia de una deuda externa en dólares y una deuda entre el sector público en pesos. ¿Te puedo explicar? ¿Entendés la diferencia? Yo te explico la diferencia. Sí, la deuda externa en dólares son 50.000 millones Macri de dólares. Macri lo resolvió. Le dio un bono al Banco Central por un título intransferible y convirtió en privada una deuda que usted decía que hay intrapública por 6.000 millones de dólares en un día. Esa es la diferencia. Esa diferencia es crucial. ¿Usted no le van a pagar al ANSES? No. ¿Ustedes no querían pagar al ANSES o van a llevar a la quiebra al ANSES? Con el ANSES se refinancia una deuda. Ustedes quieren llevar a la quiebra al ANSES, es llevar a la quiebra a los jubilados. Vos al no hacer la diferencia, lo que estás haciendo es el juego a los sectores que hoy día quieren dar marcha atrás con la política de desendeudamiento y volver a colocar deuda externa. Mira, la deuda externa hoy es el 10% del PBI, que son 50.000 millones. 50.000 millones de dólares. Vos no contabilizás la deuda que tiene el Estado con el Banco Central y lo llevó a la quiebra. Pero por eso te digo, usted no contabiliza la deuda esas con son las confusiones. Es el mismo argumento que el diario La Nación. Sí, es el mismo argumento. Dice como ustedes que Argentina está desendeudada y por lo tanto Macri la puede endeudar. Adopta el punto de vista del kirchnerismo, lo que vos estás diciendo, para que Macri endeude el país. Lo que vos estás diciendo, a la quiebra, como lo han llevado otras veces. ¿Sabes lo que estás haciendo vos? Le estás haciendo el juego a todos los que van a salir a tomar deuda externa. Por favor, ese es el verso histórico. El que le van a votar los fondos buitres, el acuerdo es el Partido Justicialista, no los diputados del Partido Obrero ni del Frente de Izquierda. No, porque no tienen quórum ni voto para avalar. Tenemos 4 diputados en el Congreso y no pueden negociar nada con 4 diputados. Bueno, pero ustedes sí lo van a hacer. Escuchame una cosa. Los senadores ustedes lo van a hacer. No. Es el juego a la derecha lo van a hacer ustedes. Bueno, está bien, si querés no se puede. Yo quisiera hablar porque la deuda externa no es lo mismo que la deuda en peso, no es la misma. Yo hablé de deuda pública. Sí, pero estamos hablando de deuda externa. Esa distinción es la que se te escapa. Que en economía es no entender, digamos, dónde están los salarios, dónde están las ganancias. La audiencia, lo que vos decís es que al ANSES no hay que pagarle la deuda. No, mira, los jubilados sigan ganando 4.800 pesos. Lo que yo quiero dejar en claro, ese es tu planteo. No, y me parece que tu planteo... Sí, a los jubilados 4.800 pesos. Si me dejás decirte tu planteo, yo te puedo contar mi planteo. Yo digo el mío. Bueno, dale, vamos a empezar. Macri dijo, porque no hay que hacer estos reduccionismos que tratan de dividir a la sociedad para que avancen los sectores más retrógrados en la Argentina, ¿no? Macri dijo, no se creó empleo público, empleo en los últimos 4 años. Bueno, primer dato... falaz, ¿no? Las estadísticas de empleo dicen que sí se creó empleo en los últimos 4 años. Macri dijo fue solo empleo público. El empleo público creció el empleo privado. Estos son los datos del sistema de aportes a la seguridad social y muestran que
entre 2011 y 2015 se crearon 598.000 puestos de trabajo. Macri lo niega. ¿Te puedo hacer Dice que solo... No, déjame terminar un segundito. Para aclarar a la audiencia que el 35% déjame aclararte un segundito. Con salarios promedio de 6.000 pesos según el ANSE, según el propio INDEC. Está bien, cosas faltan, pero déjame aclarar. Dice que solo se creó empleo público en 2003 y 2015, que aumentó un 64%. En realidad se aumentó un 52% el empleo público, fueron 1.122.000 empleos públicos, pero el empleo privado creció un 75% entre 2003 y 2015, o sea, 2.800.000. Otra cosa que no decía Macri. Macri también, criticando un Estado grande y sobredimensionado, decía que entre 2006 y 2015 se recaudó en impuestos 694.000 millones de dólares más que en los años 90, una cifra que no tiene gollete. Toda la recaudación de 2006 a 2015 en dólares fue 607.000, o sea, no llega al número que él dijo que aumentó. Pero no tendría que recaudarse nada en los años 90. Nada. Te explico por qué. En los años 90 se recaudó 500.000, o sea, el aumento de la recaudación fue de 100.000 millones de dólares, te puede parecer bien o mal, pero un Estado grande no tiene ninguna cosa negativa. Dijo que el déficit público es el más grande de la historia con un 7%, ahí está dibujado, el déficit público fue del 2,3%, está descontando... la transferencia del ANSES al Estado para incrementar el gasto público. Realmente eso es cínico, porque en realidad el Estado está pagándole a los jubilados el 50% de la jubilación con aporte tributario. ¿Pero por qué lo hace? A ver, Ponce, que lo han dejado ahí en el medio, y Ponce está con los brazos así abiertos, no sé, porque no sé, tratando de contener a los dos. A mí me interesa mucho esta discusión, parece un tanto histórica, porque mi vinculación está más con la economía real. Y yo tengo que decir que el día de hoy he tenido muchísimos llamados de empresarios PYME diciéndome que a partir, no del discurso, sino a partir del anuncio de ayer de que se le va a pagar y se va a cerrar el tema pendiente con los holdouts, han aumentado los tiempos de repago, o sea, se ha conquistado crédito comercial. Y esto es una buena noticia. Cuando el gobierno anterior terminó, los empresarios, las pymes, etcétera, tenían que conseguir sus insumos pagando cash y aún por adelantado. Ni bien se levantaron los cepos, se aumentó el tiempo del crédito comercial a 60 días, que es lo que estamos hoy. Por eso es que no hubo demanda de los importadores para pagar las declaraciones juradas anticipadas de importación que se aprobaron todas juntas. Recién empieza ahora porque hay 60 días desde que empezó y aparentemente desde hoy ya estamos en 90 y seguramente cuando se cierre volveremos a los 110 o 120 días que era el histórico en el comercio exterior. Esto tiene que ver con la economía real y con el retorno de las economías economía real regionales. También es que en el mismo momento que se anuncia el acuerdo con los fondos buitres, sigue creciendo el precio del dólar. Sigue la fuga de capitales, sigue cayendo la reserva del Banco Central y por lo tanto sigue una política inflacionaria que están pagando los trabajadores. Ahora, el punto clave es el siguiente. A ver, dólar. ¿Hablaron de dólar? Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa en relación con el dólar. Comenzamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. También sacamos las retenciones a la exportación en todos los sectores primarios e industriales, excepto la soja, que tendrá una reducción paulatina. Suprimimos las trabas al comercio exterior que frenaban la economía y nos ponían en conflicto con la Organización Mundial del Comercio, lo que impulsará el crecimiento de la producción y del trabajo en todas las provincias. ¿Y qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto va a llegar? De hecho, después del pronunciamiento del discurso por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, llegó a 15 pesos con 85 centavos, el mayorista, y el minorista a 16 pesos con 10 centavos. Que también hay que convenir, digamos que todavía no han liquidado los exportadores la cosecha, los dólares en concepto de cosecha, y también hay un tema que el gobierno nacional aduce a lo siguiente, porque además ha intervenido el Banco Central hoy con 500 millones de dólares para realizar una oferta, como ha venido interviniendo el Banco Central como autoridad monetaria en varias ocasiones con la flotación cambiaria y teniendo en cuenta que puede intervenir pese a ese libre juego de oferta y demanda, porque ya lo había establecido el gobierno nacional en su momento. Y también lo que aduce el gobierno, les decía, es que al no haber todavía
un acuerdo formal con los fondos buitres, no están llegando inversiones, dinero, capitales en el ingreso de lo que, según el gobierno nacional, implicaría ingresar a ese mercado de capitales del cual hemos quedado fuera y aislados, dijo Mauricio Macri hoy. ¿A cuánto puede llegar el dólar? Porque obviamente si interviene el Banco Central es que se le está escapando de las manos al gobierno y que no pretende que haya una suba, ¿no es cierto? ¿Fue esperado o inesperado? ¿Qué significa que el mercado se haya pronunciado en un aumento del dólar en relación con ayer? Convengamos que hay una tendencia alcista hace varios días ya, ¿no? María Belén, yo lo explicaba recién, porque la demanda de dólares recién empieza ahora, que han pasado 60 días del momento en que fueron aprobadas todas las declaraciones juradas de importación que estaban pendientes. Como hay un plazo de pago ahora en el comercio exterior, ha aumentado el crédito comercial, el tiempo del crédito comercial, recién ahora se están cumpliendo esos 60 días. Entonces ahora hay una demanda real de dólares que seguramente va a coincidir con la liquidación de la cosecha que nos estamos acercando en términos de temporales. Y me parece que es muy posible que se produzcan situaciones tan insólitas como la de ayer o la de hoy, donde el contado con liqui estuvo por debajo del valor con que se negoció en el mercado común. ¿A cuánto puede llegar el dólar? Pero la impresión es la siguiente. El gobierno ha hecho un acuerdo con los exportadores para que liquide la cosecha. Sí. Lo anunció Pratgate. Ese acuerdo no se cumplió. Se vendió por debajo de eso. Y cuando el dólar bajó, estuvo en 14 y pico, directamente se paró la venta. Porque el acuerdo fue cuando estaba a 14 y pico, sí, pero no ahora. Pero se paró la venta, es decir que los exportadores, para liquidar su cosecha, están exigiendo un determinado precio del dólar. Esto hay que saberlo porque venimos de un momento en el cual hubo casi un año de boicot de los exportadores al país y el gobierno de Macri le convalidó ese boicot con una devaluación del 60%. Cuando él dice en este discurso, devaluamos y no pasó nada, se equivoca, no le habrá pasado nada al exportador. Pero a quien va al supermercado a comprar, sabe que sí le pasó. A ver, ese razonamiento puede existir, salvo cuando interviene el Banco Central, que ahí tengo una lectura y me gustaría que ustedes intervengan y debatan sobre el tema en relación con que, digamos, se le escapa de las manos, o sea, no es la pretensión de que tenga ese tipo de cambio. Con una tasa de interés del 30%, es decir, sube el dólar con una tasa de interés en pesos del 30%, lo cual es una bicicleta financiera enorme que paraliza la economía, porque uno sabe que una tasa de interés de ese nivel, digamos, hace inviable cualquier inversión productiva. Si quisiera, digamos, hacerle el juego a los exportadores, no estaría interviniendo el Banco Central, ¿no? Absolutamente. El Banco Central interviene porque acá tenemos una flotación sucia, que es un planteo que había unanimidad en todos los sectores que tenían posibilidades de ganar las elecciones, de que esto era lo que se pedía. Entonces, no veo por qué el Banco Central no va a intervenir para evitar precisamente que el dólar se vaya más arriba y, por lo tanto, eso sí termine arrastrando a la inflación. ¿Pero por qué justo hoy que se pronuncia el discurso aumenta? Yo quiero... Porque en términos temporales, lo explicaba yo recién ahora empieza a haber una demanda de los importadores para pagar las importaciones ya efectuadas en tiempos anteriores y recién empieza a demandarse ahora. Ahora hay mayor monto de demanda que el que existía la semana pasada. Entonces los últimos 4 días ha empezado a subir, lógicamente. El debate está abierto, intervengan, por supuesto. Bueno, no, yo lo que quiero decir que creo que, bueno, en dos cosas. Por un lado, que cuando asume Macri, el ministro de Hacienda, Pratgate, señala dos cuestiones. Una, que el dólar se iba a ubicar en un valor entre el oficial y el paralelo, y que esto no iba a afectar prácticamente a nadie porque tenía el mismo diagnóstico que Ponce de que los precios ya estaban al valor blue. Pasado el tiempo, ninguna de las dos cosas se ha cumplido, el dólar ya está al valor del paralelo y esto sí generó un traslado a precio que se ve en la aceleración de la inflación. ¿Por qué yo entiendo que hay presiones sobre el dólar hoy en día y que me parece bien que intervenga el Banco Central? Yo creo que tendría que mantenerlo incluso más abajo y evitar esta disparada que acelera la inflación y genera problema incluso en el propio esquema de gobierno de Macri hacia futuro. Creo que hay una tensión entre dos grupos de poder, o dos facciones, podemos decir, internas y externas, que apoyan al gobierno de Macri. Por un lado, los grupos exportadores que están queriendo posicionarse con un dólar bien alto y que ven que en el acuerdo con los fondos buitres hay la chance de que consigan dólares mediante el endeudamiento y hagan una política
de meter un dólar más bajo y estabilizarlo con deuda. Bueno, es una pretensión absolutamente razonable desde el punto de vista económico por parte de los exportadores, digamos. Por eso, digamos, hay dos buscas de intereses. Los grupos exportadores que quieren acomodarse ante la posible llegada de dólares con el endeudamiento, tratando de llegar con el dólar más alto posible, y sectores que dicen, miren muchachos, si seguimos dándole al dólar como le venimos dando, esto está matando a la gente en el bolsillo, está matando a las pymes, salvo las de Ponce, que deben ser la única que le va bien en el país, porque todo el resto están para atrás, y entonces no vamos a ganar ninguna elección más. ¿Pero un acuerdo con los fondos buitres podría llevar a una baja del tipo de cambio? Y el acuerdo con los fondos buitres y el apuro por cerrarlo es justamente porque la suba del dólar y la caída de las reservas está poniendo en peligro el equilibrio político. El endeudamiento, y entonces se está tratando de conseguir, mediante un endeudamiento, la posibilidad de tener espaldas para controlar el mercado de cambio. No hay otra política económica. Acá no hay programa industrial, no hay programa agropecuario. El programa es salir a endeudarse y por eso el acuerdo con los fondos buitres. El endeudamiento es inflacionario. Hay que desmentir la idea que está divulgando Pragait. Si Argentina pide 15.000 millones de dólares, por eso que entra en dólares va a tener que emitir pesos. Esos dólares, la contraparte de la emisión de pesos, esos pesos van a generar... Vos tenés la misma visión que Macri de la inflación, que es por exceso de emisión. No, lógico. El Partido Obrero tiene la misma visión que Macri. El exceso de emisión genera inflación. El exceso de emisión... No, y dice que es política económica. Vamos a ver. No la fórmula es el ajuste. Vos apoyás el ajuste. El Congreso no sé lo que va a hacer. El ajuste de la inflación. Apoya el ajuste. ¿Por qué hubo inflación hasta ahora bajo el kirchnerismo? Porque la emisión monetaria tenía como finalidad comprar los dólares del comercio exterior para pagar la deuda. Y utilizaba es lo mismo que dijo Macri hoy en la conferencia. Macri quería pagar la deuda como la pagaban ustedes. Macri quería pagar la deuda como ustedes. Hizo el mismo diagnóstico. Lee la prensa obrera, y emitían, ojalá, mira, y emitían pesos para financiar las empresas privatizadas, que le dio subsidios anuales a empresas ladronas como Ciriliano. Que evitaron el aumento de tarifas de deuda. Se la llevó Ciriliano a Miami. Por favor. Toda la plata se la llevó Ciriliano y las tarifas por eso estaban... Y las privatizadas compraron y concentraron su producción. Es decir, caso de corrupción hay en todo gobierno. Esto es más que corrupción. Es un esquema de negocios. Sí, el esquema de negocio, el capitalismo de amigos. No, es un esquema de negocio. No podés mezclar las cosas. ¿Qué vas a decir? ¿Que los subsidios no beneficiaron a la población manteniendo tarifas bajas? Te explico por qué no. Puede haber tenido su cosa a favor y en contra. Si vos me decís... Cristina Kirchner te lo dijo, tenés que escuchar mejor a tu presidenta. No, pero digo, yo apoyo... Cristina Kirchner lo dijo un día. No, yo apoyo la idea de que las empresas tendrían que haber invertido y que muchos subsidios fueron desviados. La lista de plata igual. Pero Cristina Kirchner explicó que los subsidios en realidad beneficiaban a los empresarios. Porque a pagar tarifas más bajas, los salarios eran más bajos. Y si los salarios eran más bajos, los empresarios que no invertían un mango tenían cierta viabilidad porque pagaba una mano de obra más baja. Ponce debe estar pensando, esto es un chiste, porque entre que vos le decís, como economista, que Solano tiene el mismo discurso del PRO y el mismo discurso que Mauricio Macri, o sea, el Partido Obrero igual que el del PRO. Y Ponce, que está más cercano al PRO y les diría más a la derecha de ustedes, ahora parece que está un poco más a la izquierda del Partido Obrero. ¿Qué pasó? No, a la izquierda del Partido Obrero está el abismo. La pared. Está el abismo. El Partido Obrero está a la izquierda y ahí se cayó a la derecha. Por eso está instalado acá. Apareció por el otro lado. Apareció por el otro lado. Se equivocaron. Acá, hay que ver que acá el compañero está con Pichetto. Digo, los que van a votarle los... Mirá, ustedes tienen... Yo no tengo con Pichetto. Yo no... Usted tiene mayoría en el Senado. No pertenezco a ningún partido político. Así que... Sí, bueno, no pertenezco a ningún partido político. No soy funcionario. Hay que evitar... No he sido funcionario. Hay que evitar la posición cómoda de venir a hablar. Cuando te conviene sos kirchnerista. Cuando te critico sos independiente. No me conviene, no me conviene. Si me convendría sería funcionario y hubiera cobrado un buen sueldo. ¿Y por qué no puede ser funcionario? Así que si me perdí del buen sueldo, por lo menos respetame y no me hagas pagar. Primero, escuchamos a Ponce y cerramos el debate. Primero categorías ideológicas me parece que debieran estar más ajustadas en todo caso a las historias de cada uno, ¿no es cierto? Yo me considero un tipo progresista, un tipo de izquierda, sin duda. He militado en la Juventud Radical Revolucionaria y luego he fundado la Corriente Nacional y Popular del Radicalismo, que lógicamente es el sector de izquierda dentro de la Unión Cívica Radical. Nosotros entendemos que el radicalismo hoy debiera poner el sentido social, ¿no es cierto?, a este gobierno, y por eso nos alegró cuando el día de hoy Macri reconoció que este tema de las
tablas, diríamos, en relación al impuesto a las ganancias, sean tratadas en el Parlamento tal cual lo pedimos nosotros. Entonces, me parece importante clarificar esto, como también tengo que decir que en el sector que me toca laburar, que es el del comercio exterior, hay una cierta desazón, ¿no es cierto?, por algunas medidas que se han demorado, como es atacar ya la agenda de la competitividad en la Argentina. Creemos que en eso estamos demorados. Muchísimas gracias, por el debate y sus posiciones, muy amables. Bueno, nos despedimos hasta mañana, como siempre, con la noticia del día de 22 a 24. Quédense en C5N que llegan Hernán Lirio y Abigail Lasalle. Gracias, un placer.